Callarizo. El día de hoy vamos a aprender, vamos a conocer sobre el sufijo del caso instrumental. Este sufijo es el sufijo wan, ¿no? Que significa con, mediante, en compañía de. ¿Ya? Este sufijo del caso instrumental, o sea, el sufijo wan, indica con qué instrumento o en compañía de quién se realiza la acción. ¿Ya? Kusa, así que empecemos. Por ejemplo, nokawan, noka, yo, nokawan, conmigo, ¿verdad? Por ejemplo, puedo decir nokawan wakanchis, conmigo lloramos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Claro que sí, kusa waikachakuna panachakuna, ¿no? Kanwan, contigo, kanwan, contigo, kanwan wakani, lloro contigo, ¿verdad? Excelente, ¿no? Kanwan, contigo, paiwan, con ella o con él, ¿no? No kanchiswan, con nosotros, ¿no? No kaikuan, con nosotros, pero el exclusivo, ¿verdad? Kankunawan, con ustedes. Y por último, paikunawan, con ellos o con ellas, ¿verdad? Claro que sí, waikachaikuna, panachaikuna. Así que no se olviden que el sufijo wan es el sufijo del caso instrumental. ¿Qué significa? Con, mediante, en compañía de. ¿Ya? Usa muy bien. Y este sufijo del caso instrumental indica con qué instrumento, en compañía o en compañía de quién se realiza la acción. ¿Ya? Kusa, muy bien. Waikachakuna, panachakuna. Claro que sí, excelente, ¿no? No kawan, conmigo, ¿no? Kanwan, contigo, ¿verdad? Y así puedo hacer oraciones, ¿no? Por ejemplo, kanwan purinchis, kanwan, contigo caminamos, en tiempo presente, ¿verdad? Kanwan purinchis, contigo caminamos, ¿no? No kanchiswan purinchis, caminamos con nosotros, ¿no? Caminamos. O yo puedo decir noka kankunawan purini, ¿no? Yo con ustedes camino.